Voy a invitarles a buscar en su Biblia el libro de Éxodo, capítulo 4, versículo 18 al 26, donde lleva por título en la escritura Moisés vuelve a Egipto. Así se fue Moisés y volviendo a su suegro Jetro, le dijo: iré ahora y volveré a mis hermanos que están en Egipto para ver si aún viven. Y Jetro dijo a Moisés: ve en paz. Dijo también Jehová a Moisés en Madián: ve y vuélvete a Egipto, porque han muerto todos los que procuraban tu muerte. Entonces Moisés tomó su mujer y sus hijos y los puso sobre un asno y volvió a tierra de Egipto. Tomó también Moisés la vara de Dios en su mano. Y dijo Jehová a Moisés: cuando hayas vuelto a Egipto, mira que hagas delante de Faraón todas las maravillas que he puesto en tu mano, pero yo endureceré su corazón, de modo que no dejará ir al pueblo. Y dirás a Faraón: Jehová ha dicho así: Israel es mi hijo, mi primogénito. Ya te he dicho que dejes ir a mi hijo, para que me sirva, mas no has querido dejarlo ir. He aquí yo voy a matar a tu hijo, tu primogénito. Y aconteció en el camino que en una posada Jehová le salió al encuentro y quiso matarlo. Entonces Séfora tomó un pedernal afilado y cortó el prepucio de su hijo y lo echó a sus pies, diciendo: a la verdad tú me eres un esposo de sangre. Así le dejó luego ir, y ella dijo: esposo de sangre a causa de la circuncisión. Hasta ahí la lectura, y hoy quiero traerles a ustedes tips comprendiendo que estamos usando como siglas trayendo información al pueblo del Señor. Y en esta ocasión, a manera de charla, estos tips que queremos darles a conocer, habla acerca de sobre el hombre de familia, que tiene que ver como el esposo. Quiero compartirles que aquí cuando hablamos de Moisés, la escritura habla de Moisés ya en un llamado que Dios le había hecho para ir de nueva cuenta a Egipto y liberar a su pueblo. Pero para esto quiero compartirles también la manera en que Moisés había pasado los primeros 40 años. Los primeros 40 años tomamos como un recurso el libro de los Hechos y también la carta a los Hebreos. En Hechos capítulo 7, versículo 24, nos dice el autor que Moisés vio que un egipcio estaba hiriendo a un hebreo, y él entonces, pues al ver ese escenario, él lo defendió matando así al egipcio. En el capítulo 7 de Hechos, versículo 25, también añade como una información muy importante en los primeros 40 años de Moisés, que Moisés creyó que los hebreos comprendían que Dios les daría libertad por medio de él. ¿Esto qué significa? Esto significa que Moisés ya conocía, ya sabía que Dios iba a liberar a su pueblo en estos primeros 40 años de edad que él tenía. En el versículo 26 se nos da a conocer que habían dos hebreos que estaban riñendo entre sí, y de repente Moisés interfiere, y vamos a saber que ellos dijeron a Moisés: ¿acaso tú nos vas a juzgar así como juzgaste a aquel hombre que mataste? Y es ahí cuando vemos que Moisés tiene que partir, porque se había dado cuenta que ya sabían al respecto de la muerte de este egipcio. En Hebreos 11:24, en los primeros 40 años de Moisés, vemos que Hebreos nos dice que Moisés rechazó llamarse hijo de la hija de Faraón. Es decir, tenía un carácter bastante fuerte,
un carácter muy espontáneo, muy decidido, y podemos notar a un Moisés que no tiene temor y que está lleno de toda decisión, lo cual después vamos a comparar en la vida de los segundos 40 años que vivió en el desierto. Pero en estos primeros 40 años podemos notar a un Moisés decidido, un Moisés valiente, un Moisés que incluso proclamaba la justicia y que emitió juicio en contra de la violencia que se estaba dando en aquel entonces de un egipcio hacia un hebreo. Posteriormente hemos de ver que se huye a la tierra de Madián, donde ahí se encuentra con Jetro, pero allí Jetro tenía 7 hijas, las cuales ellas tenían una función como de pastorear a las ovejas de su padre Jetro. Moisés lo que hace allí es que al venir estas mujeres, y él se percató de ello, los pastores le quitaban el lugar del pozo para que pudieran los pastores darles de agua, darles de beber a sus ovejas, aunque eso implicaba dejarlas a ellas posteriormente, a pesar de que ellas habían llegado primero en turno. Así que Moisés, al percatarse de esto, Moisés las defendió de los pastores, y no solamente las defendió, sino incluso dice la Escritura que dio de beber, sacó el agua del pozo para darles de beber también a las ovejas de Jetro que estaban siendo pastoreadas por sus hijas. Entonces, algo muy interesante es que seguimos viendo a Moisés de una manera muy gallarda, muy valiente, ¿sí? Muy decidida. Posteriormente se casa con Séfora y da a luz un hijo, el cual le pone como nombre Gersón. Ahora veamos los segundos 40 años, los otros años de vida que vive en el desierto. Bueno, él se hace pastor de ovejas. Tal parece que del capítulo, apenas el capítulo 3, donde dice apacentando Moisés las ovejas de Jetro su suegro, del capítulo 2 al capítulo 3, ya estamos hablando de que ya ha pasado un buen tiempo de años, 40 años. Así que Moisés está pastoreando las ovejas de su suegro Jetro, lo cual se hace ya muy hábil también en esa área. Digo, no había mucho que hacer por allá. Así que Moisés, pues, se consigue su báculo y de esa manera, pues, él pastorea las ovejas, ya conocía el desierto, sabía también de la fauna que también estaba en aquel momento, en ese escenario del desierto, y conocía todo lo que implicaba el cuidado. Incluso para poder pastorear las ovejas se retiraban también hasta días y luego regresar a su lugar, lo cual en aquel momento era Madián. Digo esta información porque toda esta información nos va a ser muy útil para después observar el rol de Moisés como un esposo o como un padre de familia. En los segundos 40 años estamos, donde él se hace pastor de ovejas, se hace muy hábil en ello, y es allí donde Dios llama a Moisés, ¿verdad? Desde una zarza la cual está ardiendo, y esa zarza no se quema, y es cuando Moisés queda sorprendido. Eso está en el capítulo 3 también. Podemos observar también en ese mismo capítulo, juntamente con el capítulo 4, que ahora Moisés, cuando Dios lo llama, como que ya no observamos, algo ocurrió en el transcurso, ya no observamos esa valentía misma de Moisés, ya no notamos esa gallardía de Moisés. ¿Por qué? Porque Moisés empieza a dar ciertas excusas cuando Dios mismo está llamando a Moisés. Imagínense, anteriormente él era solo, pero ahora Dios está con él.
Y a pesar de ver a Dios, de dialogar con Él, lo cual no había pasado por mucho tiempo en un diálogo con Dios, ahora resulta que está con Moisés. Y al estar allí con Moisés, en este diálogo, lo comisiona para volver a Egipto y liberar a su pueblo. Y toma allí 4 pretextos, ¿verdad? O 4 excusas. La primera es, pues, minimizando su persona. Él empieza a preguntar, bueno, ¿y quién soy yo, Señor, para ir para allá? Mírame a mí que no tengo esa capacidad. Lo segundo es que él va a dudar verdaderamente, ¿verdad? Dice, bueno, y si me preguntan, ¿quién me envió? ¿Qué les digo? ¿No? Así como que, primero, ¿quién soy yo? Segundo es, ¿quién eres tú? Lo tercero es, ellos no me van a creer. Aunque yo vaya como vaya, no me van a creer. Entonces es otra excusa más. Y todo esto se observa en el diálogo del capítulo 3 y del capítulo 4 que sostiene Moisés con Dios. Y también por último, la excusa que señala es, yo no soy hombre de fácil palabras. No tengo la habilidad retórica como para poder dialogar, hablar, expresar el pensamiento como debe de ser. Así que Moisés da todas estas excusas, cosa muy distinta, muy diferente de la que podemos observar en la vida de Moisés de los primeros 40 años. No dice la Escritura que haya pasado, pero tal parece que el desierto fue un tiempo donde Moisés fue enseñado por Dios, pero de alguna manera también entró en él alguna pasividad en donde ya dudaba de lo que él podía hacer, aún ante el llamado de Dios. Bien, podemos entender también el versículo 18, algo muy interesante, dice, así, una vez que él acepta que tiene que ir a Egipto, dice el versículo 18, nuestro texto leído, así se fue Moisés. Y volviendo a su suegro Jetro, dice, le dijo, iré ahora y volveré a mis hermanos. Fíjese, hay algo importante aquí que sirve incluso para nosotros. La palabra iré ahora y volveré no solamente tiene como que una manera de señalar que tiene ahora él una obligación de hacer. Iré. Había entonces aprendido a obedecer a Dios en ese momento. Él ya había asimilado que él tenía que obedecer porque era un mandato de Dios. Así que él dice, iré, ¿sí? Para allá, para aquel lugar, y podré liberar entonces, pero no está diciendo que iba a liberar tampoco, dice, iré y volveré a mis hermanos, como si fuera una visita, ¿no? Para ver si están con vida todavía. Podemos notar allí también que en esas mismas palabras hay una intención de que Moisés está dando también una súplica de cortesía. En otras palabras, Moisés le está pidiendo como autorización a Jetro. Fíjense, a pesar de tener ya aquí Moisés, haber vivido los segundos 40 años, ya a una edad de 80 años aproximadamente, está pidiéndole autorización a su suegro Jetro. ¿Y esto por qué? Porque bueno, en esta casa donde él había sido aceptado, donde había sido bien cobijado, bien tratado como todo un hijo, él respetaba la autoridad paternal, él respetaba la autoridad patriarcal de aquel entonces. ¿Y qué tan importante es hoy, en nuestros días, aprender de este gran valor que a pesar de la edad que podamos tener estando en casa, tenemos que aprender a respetar las autoridades que son nuestros padres, ¿verdad? Que son nuestros abuelos, que son las personas mayores que están viviendo con nosotros y que tienen una autoridad de parte de Dios y que en nosotros está el respetarlos, el honrarlos. Moisés, a pesar de esta edad,
está buscando, ¿sí?, como la autorización en una manera cortés para con su suegro Jetro que le deje ir. Entonces son dos cosas. Él tiene una responsabilidad, la cual él asegura y afirma que tiene que ir, pero por otra parte le pide la autorización a su suegro Jetro. Pero hay un carácter escondido también detrás de todo esto. ¿Cuál es el carácter? No dice nada acerca de lo que Dios le ha dicho, de lo que ha platicado Moisés con Dios. Guarda absoluto silencio y no le dice nada a su suegro Jetro. ¿Por qué lo oculta? Sí, ¿por qué lo tiene que ocultar? Bueno, no sabemos exactamente, podemos deducir algunas cosas como podríamos pensar que era mejor no decir nada y esperar a que Dios obrara, o podría ser también por si algo falla, pues regreso otra vez al lugar, ¿no? Es decir, no sé qué había en el pensamiento de Moisés, pero no lo dijo, no dijo absolutamente nada. Está diciendo a su suegro Jetro que simplemente iba a visitar y que luego iba a regresar otra vez al lugar. Entonces hay algo allí que está ocultando. Y todo esto ha servido como para poder notar cierto carácter de Moisés, que hay algo que ahora, de lo cual él tenía antes, ahora ya no confronta sus temores, ya no confronta, ¿verdad?, su quehacer, su responsabilidad con gallardía o con una valentía que era conveniente tener. Bueno, también allí podemos notar algo muy importante en este pasaje. Dijo también el versículo 19, dijo también Jehová a Moisés en Madián, ve y vuélvete a Egipto, porque han muerto todos los que procuraban tu muerte, como facilitándole las cosas al Señor, diciéndole, bueno, todos los que procuraban tu muerte ya no están. Y él, seguramente él, pues, podía respirar con mayor paz al regresar a Egipto. Moisés tomó su mujer, y miren, aquí viene lo que más nos interesa del pasaje, que es el rol de Moisés ante su esposa y ante su hijo, ¿no? Moisés tenía que emprender un ministerio que fue ordenado por parte de Dios para Moisés, y lo que hace Moisés es no dejar a su familia, sino los toma con ellos, y eso es algo muy bueno. Y dice, tomó su mujer y sus hijos y los puso sobre un asno y volvió a tierra de Egipto. Tomó también Moisés la vara de Dios en su mano. Anteriormente no era llamada la vara de Dios, sino era simplemente la vara de Moisés. Pero ahora en el versículo 20, ahora ya se le conoce como la vara de Dios, como sabiendo particularmente Moisés que ahora esa vara es un instrumento también de Dios juntamente con la persona de Moisés, que está ahí Dios usando esa vara, usando a Moisés para que pueda notar Dios su poder. Entonces Dios asegura el ministerio de Moisés con toda la autoridad y proveyéndole un simple instrumento que es una vara, pero Dios va acompañando a Moisés allí. Bueno, va con su familia, qué agradable es viajar con la familia en el ministerio, pero podemos también notar algunas cosas que esto nos hace reflexionar sin duda. Dijo Jehová a Moisés, cuando hayas vuelto a Egipto, mira que hagas delante de Faraón todas las maravillas que he puesto en tu mano, pero yo endureceré su corazón de modo que no dejará ir al pueblo. Ya Moisés sabe anticipadamente la respuesta de Faraón. Dirás a Faraón, Jehová ha dicho así, Israel es mi hijo, mi primogénito. Vea, aquí ya empieza a partir del versículo 22, 23 y parte de este 24 a tomar una consideración de la función de un padre con su hijo. Dirás a Faraón, Jehová ha dicho así, Israel es mi hijo, dice. Dios está tratando con Israel como si fuera su hijo, dice. Israel es mi hijo. Y no solamente le llama hijo, sino también le dice mi primogénito. O sea, no es el único, no es el único. Israel no es su único hijo, como algunos consideran que Israel es el único pueblo de Dios. No,
También nosotros somos pueblo de Dios, aunque no seamos el primogénito, pero somos también hijos de Dios. Así que dice, Israel es mi primogénito. Ya te he dicho que dejes ir a mi hijo para que me sirva. Fíjense qué interesante es esto, ¿no? La relación de un hijo que debe de guardar con su padre, ¿no? La libertad de que un hijo debe de tener para que pueda servir a su padre. Y ese servicio obviamente termina en una honra para el padre, lo cual es un mandato para nosotros de honrar, de que el hijo honre a su padre y a su madre. Mas no has querido dejarlo ir. He aquí, y viene lo segundo, yo voy a matar a tu hijo, tu primogénito. Por una parte, un padre cuidando a su hijo, que es Israel, tratando de que le honre, tratando de que le sirva, buscando todo lo conveniente para que pueda hacer cumplir su hijo lo que debe de cumplir. Pero por otra parte, ¿verdad? Un padre que verdaderamente no ama a Dios, que al Dios verdadero, un padre que no busca agradar al Señor, y entonces está implicada por ello la muerte de su primogénito. Entonces está el rescate de un primogénito y luego la muerte de un primogénito. Pero también, por otra parte, vamos a ver allí que también viene la función de un padre. ¿De quién? Veamos lo que dice más adelante. Versículo 24. A partir de este versículo 24, 25 y 26, se le conoce como algo muy misterioso, como algo que ¿qué pasó aquí? ¿No? Necesitamos mayor información para poder saber y detectar qué es lo que ha ocurrido aquí con Moisés. Dice el versículo 24, y aconteció en el camino. ¿En cuál camino? Bueno, es el camino donde había recorrido Moisés para llegar hasta Egipto. No sabemos en qué parte se detuvo, pero seguramente habían ya caminado. Y inmediatamente después del gran camino que tuvieron, dice que en una posada, es decir, después de haber avanzado un buen trayecto, donde tal vez allá en el desierto el sol, ¿verdad?, es muy fatigoso andar, pues se toma a alguien una posada, un descanso, una manera de poder decir vamos a descansar mientras lo agobiante del sol se vaya relajando. Así que en esa posada dice que Jehová le salió al encuentro y quiso matarlo. ¿Se da usted cuenta la manera tan abrupta en la que suena este versículo? De repente algo se nos aparece, dice uno, incluso uno se pregunta, ¿a quién quiso matar? Porque tal parece que no es muy claro el versículo. Pero bueno, se deduce que a quien quiso matar ha sido precisamente a Moisés. Pero preguntémonos nosotros, ¿por qué Dios quiso matar a Moisés después de que le ha dado una comisión, un ministerio, y después de que está su familia ahí presente encaminándose a cumplir el ministerio? Después del llamado, después de todo esto, ¿por qué el Señor quiere matar a Moisés? Y bueno, de aquí nos salen algunas cosas que hay que considerar también. Por ejemplo, dice, aconteció en el camino que una posada Jehová le salió al encuentro y quiso matarlo. Entonces Séfora tomó un pedernal afilado y cortó el prepucio de su hijo. Ahí ya me está dando una clave. Fíjese, se dice que en las culturas antiguas, ¿sí?, recordemos nosotros que el pueblo de Dios tenía un mandato. ¿Y cuál era ese mandato para con los hijos después del cumplimiento de unos días de nacido? Era circuncidar al 8º día a todo varón. Entonces, tal parece aquí que Moisés no había hecho tal mandato. ¿Eso lo conocía Moisés? Por supuesto que lo sabía. Por supuesto que lo sabía. ¿Por qué? Porque al principio de sus días había sido criado, recuerden, por su mamá, aunque en oculto, pero ellos sabían que eso era un pacto, una señal del pacto, y no se pasaba por desapercibido, ¿verdad? Así que Moisés mismo
se entiende que estaba circuncidado y que él conocía también esa tradición, o ese mandato más que una tradición, ¿no? Por otra parte, se dice que también los egipcios circuncidaban en una etapa de adolescente. Y por otra parte, también algunos estudios van a indicar que los madianitas circuncidaban también a sus hijos, pero hasta que ellos se casaran o hasta un poco antes del matrimonio, vaya, ya cuando estaban preparados para las nupcias. Ahora, pero aquí todavía este hijo de Moisés, Gersón, no había sido circuncidado. Aquí conviene hacer un espacio y con todos los elementos que tenemos, hermanos, podemos deducir algunas cosas. El pasaje guarda silencio en muchas cuestiones, pero sí nos da ciertos elementos para poder deducir por lo menos algo. Mire, la responsabilidad del varón en el hogar es menguada ante el relajamiento de su rol, y esto es a veces por eludir problemas. 2, por una ausencia del varón. O 3, por un carácter usurpador. Veamos estos elementos cómo se visualizan en toda la historia que hemos tenido en Moisés, o de Moisés aquí. Primero, recuerden ustedes que Jetro no había tenido hijos, había tenido 7 hijas. Segundo, cuando llegan al pozo, normalmente quienes llevaban las ovejas eran los hombres, los pastores. Aquí no habían pastores, eran ellas. Esto se deduce que entonces que Jetro no tenía varón como hijo. Por eso es que fue apreciado mucho Moisés. Y yo supongo que fue tratado como un hijo para él. Así que estas mujeres ya tenían una costumbre de tener un rol varonil, de desempeñar un rol varonil, de tener que incluso hasta más. ¿Por qué? Porque tenían que soportar la fuerza del hombre, tenían que aguantar la hostilidad de los pastores, y esto les hacía a ellas tener un carácter mucho más reacio a una realidad que estaban viviendo. ¿Por qué? Porque eran despreciadas, porque no eran valoradas en su momento, y esto hacía que ellas tuvieran que tener y desempeñar esa labor. Por eso se admiró Jetro cuando llegaron a sus casas temprano y les dice: uy, ¿qué hacéis aquí tan temprano? Es que fíjense que un varón nos ha ayudado, no un varón egipcio, le dan el carácter egipcio. Un varón egipcio nos ha ayudado, dice. ¿Y dónde está ese varón? Tráiganlo acá, dice. Se sorprende Jetro que hayan llegado temprano. Esto implica que comúnmente al llevar las ovejas, estas mujeres siempre tenían problemas con los pastores. Entonces imagínense, ante la ausencia varonil, estas mujeres tuvieron que entrar en el rol, en un rol que le compete al varón. Eso sin duda fue forjando el carácter, el pensamiento, las formas de conducirse de esta mujer llamada Séfora, quien era la esposa de Moisés. Ahora, casarse Moisés con una mujer quien había tenido el control de su vida, el control de su ganado, del ganado de su papá, quien había tenido que tolerar a los hombres, la fortaleza, la humillación de los hombres, pues no era una mujer que se puede notar que era de un carácter suave, ¿verdad? O que se podría desvanecer como el pétalo de una rosa, siendo ligera. No. Estamos hablando de una mujer que sabía hacer los quehaceres del varón. Y sin duda tuvo que tener destrezas incluso, ¿verdad? De fortaleza física, de capacidad también mental y sin duda alguna también, ¿verdad? De tener un carácter formado muy cercano al del varón en aquel momento. Ahora, ¿esto cómo complica un poco la situación? Bueno, segunda complicación. Si esta mujer tenía un carácter como tal,
porque tenía que desempeñar la función de un varón. Lo segundo es que no conocía al Dios de Moisés, o sea, no conocía a Jehová. Ella en Madián tenía dioses ajenos y adoraba, y también tenía su tradición muy particular. Y si la historia es cierta de aquellos que dicen que su hijo podría circuncidarse hasta antes, poco de tiempo antes del matrimonio, entonces podemos deducir por qué Gersón no había sido circuncidado todavía. Digo, es mejor no meterse en problemas al parecer, ¿verdad? Es mejor lidiar con paz los problemas y decir, pues, ¿sabes qué? Yo tengo a mi esposa que es un poquito muy complicada y tengo una esposa que ella cuando dice no, es no. Y sobre todo si da razones como una madre que defiende fieramente a su hijo en decir, ¿para qué tiene que sufrir, verdad? Haciéndole una circuncisión a su prepucio o de su prepucio cuando todavía no es tiempo, ¿sí? Es decir, ¿por qué tener ese sufrimiento anticipado? Y sobre todo en un sentido viéndolo como hoy se ve a un niño, con un grado de inocencia, de sencillez, de fragilidad, y decir no. Entonces cuando la mujer dice no tajantemente, muy posiblemente el hombre tenga que decir, bueno, está bien, no vamos a tener problemas por eso, ¿verdad? Bueno, sea lo que sea, estamos deduciendo de algunos pasajes de esta forma en la que el autor nos ofrece algo, por lo menos, para aclarar por qué este pasaje tan misterioso puede tener algo de luz para deducir algo acerca de por qué Dios quiso matar a Moisés. Entonces estamos entendiendo que Moisés había relajado en realidad, ¿verdad?, su posición de un varón como esposo y también del cuidado de su hijo, por la fortaleza de su mujer, por la función que la mujer había desempeñado y también podríamos decir por la dureza de ella. Séfora no era una mujer tan sencilla como comentan algunos, ¿verdad? Y pues era una mujer bastante difícil de poder llegarle a la conciencia cuando tenía una convicción y una tradición bastante enraizada. Así que eso nos puede pasar a nosotros también hoy en día. Hoy en día nos podemos ahorrar un problema con la esposa o un problema de educar a nuestros hijos porque nuestra esposa no está de acuerdo. Nos podemos ahorrar un gran problema allí, pero sin duda nos estamos buscando un problema mayor que es con Dios. Es decir, cuando el hombre desplaza su función y cuando el hombre no quiere tomar su rol, su posición como varón, y no de machista, sino su posición de varón como tal, de cuidar, de guiar a su esposa, de santificarla, de orientar a su hijo hacia la voluntad de Dios, de ser orientados. Esa es la posición del varón, de respetarlos, de amarlos, de encauzarlos para una mejor comunión con Dios. Tal parece que Moisés aquí lo vemos opacado en esa función. Y vamos a ver que esto no es, Moisés no es la única persona como padre o como esposo quien figura una debilidad ante su función o ante su rol de esta manera, sino también en la Escritura se nos habla y se nos narra de otros, ¿verdad?, quienes también al servir al Señor se encontraban con esta debilidad. Así que la ausencia del varón también hizo que estas mujeres se criaran de esta forma. El carácter usurpador lo podemos notar aquí en Séfora. Pero sigamos adelante, dice, aconteció en el camino que en una posada Jehová le salió al encuentro y quiso matarlo. Recordemos que todavía iba a llegar al lugar, pero el Señor había dicho que iba a matar al primogénito, ¿de quién? Del faraón. Iba a matar al primogénito. Pero ¿a quiénes iban a respetar? Aunque no lo dice allí, recuerden que el pueblo que estaba ubicado en una zona allá en Egipto y quienes tenían también primogénitos, ellos habían circuncidado a sus hijos. Y ellos, Dios iba a pasar por alto allí esa muerte. Entonces, Dios le está diciendo a Moisés que esto es muy en serio.
que es muy en serio el tener que hacer la voluntad de Dios. Y que si alguien como Moisés, que iba a enseñar la voluntad de Dios y que iba a liberar a su pueblo, pues tenía que hacer también que su pueblo entendiera que esto era a las formas de Dios, no a la forma de Moisés, no a la forma de alguien más, sino a las formas de Dios. Dios prácticamente le está exigiendo aquí a Moisés, pero a través de una exigencia que lo está poniendo en riesgo de su vida, porque dice incluso que quiso matarlo. Ahora veamos también la forma en la que Séfora, ¿verdad? Pues yo me imagino que es como pensar, de todos los males, escoge el menor, perdón. De todos los males, escoge el menor. Es decir, a que maten a mi esposo o a que sienta un dolor mi hijo a temprana edad por la circuncisión, pues yo prefiero que sienta a mi hijo pues un dolor, ¿verdad?, por hacerle la circuncisión y no a que Moisés sea muerto. Entonces ahí estaba Séfora y también podemos admirar esa valentía de Séfora de tener que dejar atrás su convicción, su creencia, su firmeza también de carácter y se tiene que doblegar ante Dios porque también aquí está conociendo a un Dios que va muy en serio y que verdaderamente es Dios de dioses. Así que lo que hace Séfora, dice, tomó un pedernal afilado, que era un cuchillo de piedra, ¿verdad?, pero bien afilado, y cortó el prepucio de su hijo y lo echó a sus pies diciendo, a la verdad, tú me eres un esposo de sangre. Expresiones también que son un poco difíciles de atender, pero que bueno, en esta ocasión no vamos a poder desarrollar. Así, vean, a través de esta acción, es decir, de que ya su hijo ha sido circuncidado, dejó luego ir. Y ella dijo, esposo de sangre a causa de la circuncisión. ¿Qué buscaba en todo esto entonces el Señor? Que se cumpliera lo que Dios quería para con su pueblo, pero que en esta ocasión era minimizado en el hijo de Moisés, que era Gersón, que tenía que ver con la circuncisión. La circuncisión, que es una señal del pacto, yo podría decir, ¿qué señala hoy en nuestra familia que Dios está con nosotros? ¿Qué son aquellas acciones que hoy señalan nuestra vida como familia, como esposo, como esposa, como hijos, que pertenecemos a Dios, que somos de Dios, que Dios está con nosotros y que Dios, lejos de encontrarse airado con nosotros, pues se encuentra complacido con nosotros por hacer lo que Él quiere? El gran problema es cuando el hombre relaja, mengua su función, y esto, repito, por eludir problemas a veces. Sabemos que a veces es muy complicado tener que llegar a un acuerdo cuando hay formas distintas entre un esposo, una esposa, creencias distintas, pero la voluntad de Dios, a pesar de esa circunstancia, es apremiante. La voluntad de Dios está por encima. Así que yo te digo en este tips de hoy, cumple tu función como esposo, como padre, de acuerdo a la función que Dios te ha dado. Esposa, cumple tu función de acuerdo a la medida que Dios también te ha dado. Que Dios les bendiga.